Buenas noches. En este periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana en el país de Costa Rica, abrimos sesión de la audiencia programada sobre los derechos humanos y vamos a deliberar sobre el asunto ante la Comisión en el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, Operación Génesis, versus Colombia. Agradecemos la presencia de los representantes de las víctimas, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la atención que han tenido los representantes del Estado colombiano para la realización de esta audiencia. Se recuerda que se dará un espacio de intervención y 2 minutos para los alegatos orales por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, conforme al reglamento interno de la Corte, especialmente en que haga referencia a los cargos relacionados de los imputados, que es el Estado colombiano con vulneración a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paso seguido daremos la palabra para los alegatos al representante de las víctimas y posteriormente le daremos la palabra a los designados como representantes del Estado colombiano, para que realicen descargos y además anuncien algún tipo de responsabilidad aceptada en alguno de los cargos presentados por la Corte Interamericana de Derechos. Abrimos formalmente la presentación oral de la audiencia de cada uno de ustedes, iniciando por la Comisión Interamericana de Derechos. Buenas noches, señora juez y demás presentes. Mi nombre es Astrid Lorena Quintero, con número de cédula 1.003.827.864, delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para efectos de notificaciones astrid@hotmail.com y número de celular 316-241-9256. La comisión sometió la totalidad de los hechos contenidos en su informe de fondo. El caso se refiere a la responsabilidad del Estado por alegadas violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la denominada Operación Génesis, llevada a cabo entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en el área general del río Salaquí y río Truando, zona cercana de los territorios de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacaricá, departamento del Chocó, que resultaron en la muerte de Marino López Mena y el desplazamiento forzado de cientos de personas, muchos de los cuales eran miembros de las comunidades afrodescendientes que habitaban en las márgenes del río Cacaricá. Asimismo, se alega la violación del derecho a la propiedad colectiva de dichas comunidades sobre los territorios que han poseído ancestralmente y que el Estado les ha reconocido, tanto respecto de los desplazamientos como por explotaciones ilegales de recursos naturales realizadas por empresas con permiso o tolerancia del Estado. A su vez, se alega la falta de investigación de los hechos y de sanción de los responsables, así como la falta de protección judicial respecto de los hechos. Los desplazados eran aún hostigados y atacados por grupos paramilitares. Asimismo, los desplazamientos forzados afectaron los bienes individuales y colectivos de la comunidad de Cacaricá. La comisión solicita a la Corte que se condene al Estado colombiano por la violación de los siguientes derechos reconocidos. Primero, violación del derecho a la vida y la integridad nacional, artículo 4 y 5 de la Convención Americana. Segundo, la violación del derecho de la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana. Tercero, en perjuicio de los niños de las comunidades del Cacaricá y de los hijos de Marino López, artículo 19 de la Convención Americana. Cuarto, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes de Cacaricá. Y quinto, por último, las mujeres cabezas de familia en turbo del artículo 22 de la Comisión Americana. Gracias, señora juez. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Damos paso entonces a los representantes de las víctimas que amplíen un poco el contexto de esa situación fáctica en las que están involucradas las personas que aquí se encuentran en esta audiencia. Tienen el uso de la palabra, señora representante de las víctimas. Muchas gracias, Interamericana. Muchas gracias, señores Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a lo expresado por los miembros del Estado,
Un fraternal saludo por parte de los representantes de las víctimas. Mi nombre es María Alejandra Vargas Cortés, identificada con número de cédula de ciudadanía 100-612-0162 de Colombia. Soy abogada titulada, egresada de la Universidad Javeriana con tarjeta profesional número 8866 del Consejo Superior de la Judicatura y con especialización y doctorado en Derechos Humanos. La intervención por parte de nosotros se basa en establecer las condiciones en las cuales encontramos las comunidades que se vieron afectadas en virtud en las operaciones Génesis. Por tal motivo, hay que establecer o hay que resaltar que eran comunidades afrodescendientes dedicadas al cultivo y pesca en su región, recursos naturales que eran explotados en virtud de las condiciones geográficas que se encontraban en estas comunidades. Hay que resaltar también que en virtud de la lejanía y el lugar donde estos se encontraban asentados, estas comunidades sufrían de necesidades básicas e insatisfechas como la falta de educación o la falta de salud, así como un alto índice de corrupción, lo cual posibilitó que algunos grupos armados, en este caso el Frente 57, y miembros de las autodefensas colombianas usaran estos corredores para el tráfico de armas y delincuencia común. Es así como para el 6 de octubre de 1996 se da la toma de Empresas del Carmen del Darién, en la cual se impuso un bloque económico y alimentario para los habitantes de la región. Sumado a esto, la intervención por parte de los guerrilleros de las FARC, que hicieron un acto similar, estableciendo retenes en parte del sur del Río Sucio. También la presencia militar por los batallones y la Brigada 57 establecida en el municipio de Carapeta, Antioquia, que se encontraba bajo el mando del general Alirio Gómez, y teniendo en cuenta las circunstancias, llega la Operación Génesis en busca de erradicar el Frente 57 de las FARC, que eran al parecer quienes tenían en zozobra la comunidad, pues se venía presentando secuestros a extranjeros, infantes de marina y algunos niños. Es así como en el marco de la Operación Génesis realizada entre el 23 y 27 del mes de febrero de 1997, como se expresó la comisión, se desarrolló bajo 3 fases. La primera, contando con el apoyo de la Infantería Marina, Fuerza Aérea y el apoyo de los miembros de la policía. Fue una operación conjunta con las fuerzas militares. Se entiende entonces que la ejecución de esta operación el 26 de febrero fue el ingreso de las autodefensas de Colombia a los caseríos, y en virtud de estas situaciones a los fabricantes logran rebajar a los pobladores en el marco de la operación de los paramilitares denominaron como la Operación Cacaricá. Es decir, la operación conjunta por medio del Estado denominado Génesis y por parte de los miembros de las autodefensas. Es así como al iniciar las cacerías en la selva, ordena la evaluación de todos los pobladores, especialmente hacia Turbo. Ante esta situación, miles de líderes sociales deciden trabajar con las fuerzas militares y así establecer o esclarecer la situación con la cual se están presentando estos desplazamientos. Pero resulta particular que para lograr acceder a dialogar con los líderes militares, los miembros de la comunidad debían someterse a 2 anillos de seguridad. El primero, que correspondía a los miembros de las autodefensas, y el segundo a las fuerzas militares. También cabe resaltar en el contexto, señores Corte Interamericana, que la inclusión de que se ha fijado en la muerte del señor Marino López, actuando presuntamente por ser el miembro de la guerrilla, cuando en ningún momento pertenecía al cargo de guerrillero y que simplemente era un campesino afrodescendiente, al igual que la mayoría de las personas. Este señor fue buscado dentro de su casa y uno de los paramilitares que realizó este acto lanzó el cuchillo al cuello del señor Marino, y este, intentando escapar, se lanza al río. Pero lamentablemente no tuvo más escapatoria, por lo cual decidió regresar a la orilla y posteriormente un paramilitar lo asesina. De este modo, señores Corte Interamericana, se encontró la mayor concentración de desplazados en el municipio de Turco, los cuales fueron ubicados en el Coliseo del municipio y en albergues creados por agencias internacionales. Ante tal hacimiento,
tratado, las malas condiciones, la falta de intimidad y la falta de agua. Dentro de la falta de integridad, quisiera resaltar que durante el tiempo en que estuvieron esas comunidades asentadas en el Coliseo, las condiciones no fueron las mejores, por lo que algunas familias regresaron al lugar donde habitaban, pero se presentaron una serie de asesinatos, secuestros y torturas. Para culminar, señores Corte Interamericana, que después de varios años de ocurridos los hechos, se va a dar una tutela a favor de las víctimas con el objetivo de regular una serie de irregularidades administrativas en el sector ambiental, en el que habita esta comunidad. Por esta razón, señores Corte Interamericana, quiero resaltar que no solo se presentó una violación de los derechos humanos, sino posteriormente a la vulneración de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención de la representante de la víctima. A continuación le damos la palabra a los otros representantes si tienen otro aporte. Los representantes del Estado. Bueno, muy buenas. Así es, Corte Interamericana, tenemos otro en cuenta. Tenemos en cuenta a la comunidad desplazada. Tendríamos que adherirnos a lo expresado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo estimado en las investigaciones pertinentes. Podríamos hablar del desplazamiento también como un daño colateral en la operación Génesis, que generó, por ejemplo, a 320 familias desplazadas que fueron alojadas en la comunidad de Turco en un coliseo. Además, el doctor Gerardo manifestó las condiciones en las cuales fueron encontradas las personas. Abro comillas. 70 personas fueron encontradas en un salón de escuela, las cuales también fueron víctimas de esta operación, cierro comillas. Además, hay que resaltar que aproximadamente 200 personas se desplazaron a pie hasta Panamá. Muchas gracias por la intervención. Ahora daremos paso a los representantes del Estado colombiano para realizar su intervención. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Francisco Javier Ibarra Ramírez. Soy contador público y abogado especialista en tributaria, especialista en administrativo, contencioso administrativo, con maestría en derechos humanos. Por más de 12 años ejerciendo como perito y como abogado en esta parte del Estado. El Estado alega que no existe prueba suficiente que demuestre que los bombardeos realizados por las Fuerzas Armadas hayan afectado efectivamente a las comunidades de la cuenca del río Carica. Pues los mismos se produjeron sobre objetivos militares realmente, a cercanías del río Soriqui y el río. Señores representantes del Estado, presentan problemas con la conexión. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Qué pena, se me cayó un poco el internet. Como iba diciendo, el bombardeo no cayó específicamente sobre la cuenca del río Carica, sino más bien sobre las cercanías del río Salaki y del río Truandó. Sin perjuicio pues, de lo anterior, hay evidencia variada y congruente que indica que pudo haber un bombardeo o ametrallamientos por parte de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en el sitio ubicado de la Loma de Caricá, o a unos 2 kilómetros del norte del Puente América, objetivo número 6 de la Operación Génesis, de tantos que había por ese momento. Por otro lado, no queda claro si es posible que pobladores de la cuenca
Carica hubiesen podido como escuchar los bombardeos que se produjeron a varios kilómetros al sur, a orillas de este río Solaki. A pesar de lo anterior, esos testimonios podrían ser consistentes con lo que efectivamente ocurrió en las inmediaciones del río Salaquí, en particular si se tiene en cuenta que las comunidades del río Carica se hallan más al sur y se encuentran pues, a unos pocos kilómetros del lugar de los bombardeos. En lo referente a la responsabilidad del Estado, debemos decir que nosotros como pueblos, por alegados daños directos ocasionados a estos bombarderos, que la Corte nos ha dicho que los bombardeos efectuados por la fuerza pública ocurrieron pues a varios kilómetros de las comunidades de la cuenca, ¿sí? Además no se alegó o se reportó que dichos bombardeos hubieran lesionado directamente, ocasionado directamente la muerte o lesiones de los pobladores del río de la cuenca Carica. Además, todo esto está en disputa. Por otro lado, no fue aportada ninguna evidencia que indique la presencia de personas o bienes civiles en lugar del ataque correspondiente al objetivo número 5, que fue esta guerra. En otras palabras, señora juez, no queda claro quiénes realmente fueron los afectados ni quién realmente fueron los que produjeron en cierta medida los afectados directamente de este bombardeo. Simplemente están agregando más y más víctimas en la medida que se causan estos daños. Hasta ahí mi intervención, señora. Muchas gracias a los representantes del Estado colombiano. Permítame hacerles una pregunta frente a los alegatos que representan la vulneración al derecho de la vida e integridad, de la vida a la integridad personal en relación a los bombardeos que se realizaron en el desarrollo de la Operación Génesis. ¿Tienen algo específico que resaltar frente a este cargo en particular, representantes del Estado? Sí, señora juez. Primero quería presentarme. Mi nombre es María Fernanda Garzón Sánchez, identificada con Sola Ciudadanía 1003802, abogada titulada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tengo una especialización en resolución de conflictos y una maestría en derechos humanos, fungiendo ahorita como representante del Estado colombiano de la República de Colombia, más allá del presidente de la República. Bueno, señora juez, primero que todo, el Estado considera que no han sido presentadas evidencias que estas permitan concluir que los objetivos de los bombardeos de la Operación Génesis hayan incluido población o bienes de carácter civil. Viendo esto, el hecho del objetivo número 5, denominada Tehuere, se encuentra ubicado dentro del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacaricá. No implica necesariamente o automáticamente la violación al principio de distinción, ni tampoco que el Estado estuviera impedido para llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia en este territorio, salvo si el ataque a este objetivo hubiera implicado un ataque directo a poblaciones y bienes civiles, lo cual, como ya señaló el compañero, no se encuentra acreditado. Entonces, señora juez, con base en todo lo que le ha comentado mi compañero, lo dicho por mi compañero y lo señalado, y específicamente en relación con los bombardeos realizados, en oportunidad del desarrollo de la Operación Génesis, se concluye que el Estado no es responsable de los derechos a la vida y a la integridad personal como son reconocidos en el artículo 4 y 5 de la Convención. También recalcar que el Estado no ha realizado ningún tipo de discriminación. Pues hasta aquí la intervención del Estado colombiano. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, señores representantes de las víctimas. Muchas gracias. Le damos paso a una intervención final para cada una de las partes representadas por ustedes. Se le da el uso de la palabra a la Corte Interamericana como para que puntualicen específicamente lo que ha expresado el Estado colombiano sobre su demanda. Tienen uso de la palabra. Gracias, señora juez. En el río Salaquí y Truando, entre el 24 y 27 de febrero de 1997, tuvo lugar una intervención militar, la Operación Génesis. Esta operación pretendía atacar a integrantes de las FARC simultáneamente. Las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urubá desarrollaban la denominada Operación Cacarica y se movilizaban desde el Parque de los Catios hacia el sur, recorriendo el río Cacarica hasta llegar donde se encontraba el ejército en Salaquí y Truando.
Allí desarrollaron operaciones conjuntas con los militares. El 26 de febrero de 1997 se dio uno de los hechos que marcó estas operaciones: el asesinato de Mariano López en Bijao, a quien luego desmembraron posteriormente. Según relatos, jugaron con su cabeza, generando terror entre los habitantes, sumado a los bombardeos. Esto ocasionó que la población se desplazara hacia Turbo, Bocas de Atrato y Panamá. Allí padecieron el olvido del gobierno y tuvieron que vivir en condiciones de hacinamiento y falta de privacidad. Estos hechos se enmarcan en el contexto del conflicto armado en Colombia, especialmente en el marco de extrema violencia de la región de Urabá, donde los grupos ilegales buscaban su movilidad por las riberas de los ríos para el tráfico de armas y drogas ilícitas, la expansión y control territorial de los grupos paramilitares y su accionar conjunto con las fuerzas militares del Estado. Un testimonio relatado ante la fiscal de Justicia y Paz de Medellín. Al amanecer, los paramilitares se preparaban para partir hacia las cabeceras de los caseríos de La Balsa y Salaquí, cuando observaron que un hombre salió del monte, guardó un paquete al borde del caño, lo atravesó y se dirigió a una pequeña tienda donde compró varias docenas de cigarrillos, entre otras cosas, e intentó regresar. Antes de pasar nuevamente, el caño fue interceptado por alias Manito, del cual no se conoce su nombre real, quien lo inquirió por lo que llevaba en su bolsa. Marino respondió que cigarrillos y otras, y agregó que él solo era un campesino de la zona, y al escuchar eso el paramilitar lo obligó a coger unos copos. De acuerdo con la versión que ha dado algunos ex integrantes de la AQ, entre ellos alias el Alemán, Marino intentó atacar a Manito con un machete y este, en su reacción, le cercenó la cabeza. No obstante, la Comisión Interesclesial de Justicia y Paz ha documentado el caso, que hoy tiene a las puertas de una condena al general Río. Por último, uno de los documentos de esa organización no gubernamental se lee el relato de un sobreviviente de esa incursión armada a Bijao, quien describe la manera como fue asesinado Marino López Mena. Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan. Si huye, le va peor. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le corta con la macheta, luego le corta los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas, y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todos y todas vivieron la misma experiencia. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias a usted por su intervención. Señores representantes de las víctimas, por favor realizar su intervención para despejar un poco la relación o el vínculo que tiene esa operación militar con la afectación de la humanidad del señor López y qué se puede entrar a discutir. Además, si es cierto que hace parte precisamente de la operación conjunta y no de un hecho aislado de un grupo paramilitar. Por favor, pongan en contexto esta relación para poder vincular la civilización generalizada y no solamente una relación con la vida, sino con los derechos humanos. Muchas respecto al expresado por los miembros del Estado sobre el hecho de la muerte del señor López. Si bien es cierto que donde se realizaban las operaciones militares y donde se da la muerte del señor López hay una distancia considerable, era simultánea a una operación denominada Cacaricá, realizada por las autodefensas, de tal forma que en la operación militar se establecieron 6 o 7 puntos estratégicos dentro del ataque militar en aras de expulsar los miembros de las FARC. El último punto estratégico no fue abordado por parte de los miembros del ejército, sino que curiosamente fue abordado por los miembros paramilitares. Además, en el marco de la Cacarica, fue dada la muerte del señor López, que de tal forma que tiene plenamente un nexo de causalidad con la responsabilidad. También quisiera aportar
que si bien los miembros del Estado hacen un pronunciamiento sobre una falta de nexo entre el desplazamiento de la comunidad de los hechos que legítimamente se realizaron en las operaciones militares, es evidente el hecho causal. Es importante que los miembros del Estado hagan uso de los principios que a la hora de hacer operaciones militares deben tenerse en cuenta. Principios aceptados por por el derecho internacional humanitario y que están acorde a proteger conflictos internos como internacionales. Es claro que la fuerza militar no supo distinguir entre miembros de las comunidades y miembros de los grupos armados, atentando así contra los derechos no solo de las personas adultas, sino de los niños de las comunidades afrodescendientes, lo cual va a repercutir sobre la violación de los derechos de la humanidad, ya que no se tuvo en cuenta que esas personas eran civiles. No solo se hizo la inscripción, así como recalcó que fue algo que llamó la atención para los representantes de las víctimas. En cuanto al Estado considera que fueron vulnerados los derechos de los niños, entonces voy a hacer alusión a lo que estos lleguen a ser reubicados temporal en turbo. El hacinamiento también terrible que existía y pensar en la cantidad de niños que nacieron a la luz de la comunidad son tener garantizado un espacio que cumplía los requisitos mínimos de viabilidad. En este orden de ideas, es imposible pensar que no existe la vulneración de los derechos. No existe razón alguna para que el Estado quiera evadir su responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Como último punto, es importante recalcar la vulneración del derecho en los alegatos y los derechos violados por la ejecución del bombardeo ocurrido en las operaciones Génesis. ¿Tienen datos específicos al respecto? No contamos con datos específicos. La Comisión Interamericana puede recordar algo aquí. Tiene la oportunidad en relación a los alegatos orales que representa si existen víctimas directamente relacionadas con el bombardeo derivado de la Operación Génesis. Voy a dar un espacio para que los representantes del Estado colombiano representen sus alegatos. Tienen el uso de la palabra, señores representantes del Estado. Bueno, señora juez, quiero hacer una manifestación, en especial 3. Por la violación de los derechos y las garantías judiciales a la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de esta convención en relación a la obligación de respetar los derechos contenida con el artículo 1.1 del mismo instrumento y respecto a familiares de Mario Marino López Mena que resulten debidamente identificados e individualizados por la existencia de la violación al plazo razonable que a la fecha ha impedido determinar y sancionar a los autores intelectuales o materiales de la muerte de Marino López. Por otro lado, con respecto a las víctimas del desplazamiento forzado que sean consideradas como tales por la Corte, la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, por el retardo injustificado de la terminación y sanción a los autores materiales e intelectuales de dicho desplazamiento en violación a un plazo razonable. Por tercero, tengo también que desde el inicio, en caso del contencioso, se han detallado esfuerzos y avances en las autoridades judiciales a la finalidad de esclarecer los hechos alegados en este caso, señalando entonces que los recursos se encuentran a disposición de las víctimas para obtener su protección judicial, a pesar de que las víctimas han tratado de hacer creer al juzgado o a las autoridades competentes de que no se les ha repuesto de forma íntegra estos recursos. Las organizaciones ilegales han tratado de desviar esta información, haciendo creer a la población de que, y a las víctimas en especial, de que los recursos no han sido integrados de forma correcta o simplemente no se les ha integrado de forma coherente y de forma oportuna. Pero la realidad es que los recursos siempre han estado a disposición de las víctimas para poder otorgar siempre de forma oportuna los recursos, las sanciones, todo aquello que tiene que ver con este problema, con este caso, siempre ha estado a disposición de las víctimas para que ellas puedan desenvolverse y desarrollar cualquier tipo de procesos que ellos crean pertinentes.
No tengo más intervención, señor juez. Muchas gracias a los representantes del Estado colombiano. Unas consideraciones finales relativas a esta audiencia, 30 segundos para cada uno, le damos finalidad a este proceso. Gracias, señora juez. Inicia la Comisión Interamericana. Adelante, tienen el uso de la palabra. Gracias, señora juez, qué pena. La comisión alegó que este reconocimiento de responsabilidad, si bien es valorado positivamente, tiene un alcance limitado y abarca únicamente uno de los múltiples factores de impunidad acreditados en el presente caso. Esto es el incumplimiento de garantía del plazo razonable. Asimismo, indicó que aún subsiste la controversia relativa a la violación de los demás derechos establecidos de la Convención Americana y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Por lo anterior, la Comisión solicita lo siguiente a la Corte. A. Que otorgue efectos jurídicos al reconocimiento. B. Que efectúe una descripción pormenorizada de los hechos y de las violaciones ocurridas. Y por último, que haga un análisis de fondo sobre las violaciones parcialmente aceptadas y las objetadas, procediendo a declarar la responsabilidad internacional del Estado en este caso. Gracias, señora juez. Gracias. Continúan los representantes de las víctimas. Muchas gracias. Creo que en el transcurso de esta audiencia ha quedado más que claro y más que demostrado que las operaciones tanto de Cacarica como Génesis vincula de manera directa al Estado colombiano. Por lo tanto, este debe dar las explicaciones necesarias, pues es su deber responder por estos hechos. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a los representantes del Estado para finalizar. Tienen uso de la palabra. Muchas gracias, señora juez. Bueno, por otra parte, nosotros las del Estado señaló que los representantes se ofrecieron de manera extemporánea unirse a las presuntas víctimas del desplazamiento forzado, pasando por alto que el momento perentorio y preclusivo para identificación de las presuntas víctimas es del sometimiento del caso al presentar el informe de fondo. Por ende, el Estado considera que lo anterior constituye una clara violación a sus garantías procesales e igualdad de armas, por lo cual el Estado solicitó que se declare inadmisible el caso y que se admita como víctimas únicamente aquellas presuntas víctimas debidamente identificadas e individualizadas. Para concluir, el Estado, señora juez, muy importante, el Estado jamás quiso afectar a ningún civil. El Estado solo desea cumplir con su deber. Gracias, señora. Gracias. Solo queda una pregunta para el Estado colombiano. Y es de que, si bien es cierto, en los alegatos escritos no hay responsabilidad por la afectación en la vida de los asesinados durante la Operación Génesis, explíquenos cuál era el objetivo principal de la operación. Señora juez, pues el objetivo principal que tenía la Operación Génesis era capturar y destruir integrantes del grupo guerrillero de la FARC que allí ubicaban. Muchas gracias. Recibo la aceptación por parte del Estado colombiano con respecto a la responsabilidad parcial en el caso de la Operación Génesis. En el caso de las partes aquí presentes, damos por terminada esta audiencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora juez.